Muy buenas noches, bienvenidos a nombre de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Les agradecemos que nos acompañen esta noche en este programa especial destinado a conocer cómo piensan y qué proponen para el Distrito Federal los candidatos del PRD y del PRI. El debate entre el licenciado Alfredo del Mazo y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es transmitido en vivo y en directo por diversas estaciones de radio y televisión del Distrito Federal. Vamos a iniciar mencionando quiénes son los protagonistas del debate esta noche. Según cada partido político, estas son sus semblanzas. Alfredo del Mazo es un hombre con experiencia en el sector social, privado y público. Ha demostrado su vocación para servir y encuentra en ello su mayor satisfacción. Se ha caracterizado por saber escuchar con sinceridad y saber compartir, hombre de afectos duraderos, muy orgulloso de su familia, es un hombre honesto y preparado, de carácter exigente y de decisiones firmes. Está casado con la señora Carmen Maza y tiene 3 hijos, Alfredo, Adrián y Alejandro. Es licenciado en Administración, egresado de la UNAM, ha sido director general de 2 bancos, gobernador del Estado de México, secretario de Estado, embajador de México en Europa y director general del Infonavit. Cuauhtémoc Cárdenas nació en el Distrito Federal el 1 de mayo de 1934, hijo de Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano. Se graduó de ingeniero civil en la Escuela Nacional de Ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1962 fue fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Planificación y en 1970 presidente de la Sociedad Interamericana de Planificación. Ha sido senador de la República, subsecretario forestal y de la fauna del azar y gobernador del estado de Michoacán. Durante su gestión destaca el haber reducido la deuda pública del estado en un 97% y el haber resuelto la casi totalidad de los conflictos políticos y laborales por la vía del diálogo y la negociación. En 1987 es fundador de la Corriente Democrática y, siendo consecuente con sus ideas, en este mismo año abandona el PRI y es postulado como candidato de los partidos y organizaciones que formaron el Frente Democrático Nacional a la presidencia de la República para las elecciones de 1988. De 1989 a 1993 es presidente del Partido de la Revolución Democrática, bajo cuyo emblema contiende nuevamente en 1994 por la presidencia de la República y ahora por la jefatura de gobierno del Distrito Federal. La mecánica del debate fue establecida de común acuerdo por los representantes de los candidatos. Ambos convinieron realizar un sorteo para determinar quién abriría el debate. Este sorteo se realizó en presencia de los representantes designados por los candidatos. El licenciado Alfredo del Mazo será el primero en hacer uso de la palabra. Habrá primero una presentación de 4 minutos de cada uno de los candidatos y después una réplica de 1 minuto por cada uno. El tiempo será medido con un cronómetro en presencia de representantes de los 2 partidos y mediante una luz parpadeante se darán 2 avisos a los candidatos. Uno, 30 segundos antes de que se agote el tiempo, otro cuando el tiempo se haya agotado. Si el candidato en turno continúa hablando, le señalaré verbalmente que su tiempo se ha agotado. Hace uso de la palabra el candidato licenciado Alfredo del Mazo al gobierno del Distrito Federal y tiene usted 4 minutos de tiempo. Carmen, buenas noches. Señor Cárdenas, buenas noches. Señoras y señores, es muy importante que los ciudadanos conozcan a quienes aspiramos a ser jefe de gobierno del Distrito Federal, que sepan quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos hecho, qué proponemos. Estoy aquí porque estoy convencido de que con mi experiencia puedo ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, de nuestras familias. De usted, señora, que está preocupada porque no le alcanza el gasto. De usted, señor, que está preocupado por la seguridad de su esposa y de sus hijos. De ustedes, jóvenes, que están preocupados por sus estudios y por encontrar un trabajo bien remunerado. Sus preocupaciones son muy serias y merecen, por tanto, propuestas serias y de verdad. Quiero ser jefe de gobierno de la Ciudad de México porque estoy convencido que puedo ayudar a mejorar sustancialmente las condiciones de vida
de esta, la capital de todos los mexicanos. Estoy aquí porque he cumplido y porque he entregado buenas cuentas en las responsabilidades que he tenido. Como gobernador del Estado de México, como secretario de Estado, como director general del Infonavit, he logrado transformar y mejorar las instituciones en que he servido. Estoy aquí porque estoy seguro de que es factible resolver los problemas de fondo y atacarlos de raíz. Los habitantes de la Ciudad de México merecemos una ciudad con un rostro más humano, y para ello se requiere una seguridad integral. Necesitamos seguridad pública, seguridad política, seguridad social, seguridad económica. Podemos lograr la seguridad pública con la participación de todos para mejorar la policía y la procuración de justicia, que se prevenga el delito, que la justicia sea expedita y eficaz, que las penas correspondan a la gravedad de los delitos. Podemos lograr seguridad económica dando certidumbre y confianza a la inversión que se traduzca en trabajos dignos, en empresas prósperas, pero sobre todo en una mejoría real en el ingreso familiar. Podemos lograr seguridad social con servicios de salud más eficientes, con más y mejores viviendas, con oportunidades de educación, cultura y recreación para todos, con servicios públicos accesibles y eficientes, y todo ello en un ambiente sano. Podemos alcanzar la seguridad política con un gobierno democrático, apegado a la legalidad, un gobierno en permanente comunicación con los ciudadanos, que atienda a sus demandas. Por eso lamento, señor Cárdenas, que no haya cumplido usted su palabra y este debate, que debía ser de 3, sea de 2. Sé, señor Cárdenas, que tiene usted muchos pretextos para ello, pero la realidad es que no cumplió usted su palabra. Tiene la palabra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y tiene usted, señor candidato, 4 minutos de tiempo. En primer lugar, diré al señor Del Mazo que considero que esta invitación a debatir la hice considerando que había que debatir con quien representa al régimen, con todos sus defectos, con todo lo que no ha hecho por el país, con su entreguismo, con la falta de apoyo a los sectores populares. No creí que a él le hiciera falta alguien que viniera a ayudarle en este debate. Seguramente querría tener alineado detrás de él al candidato de Acción Nacional para que pudiera auxiliarle en este debate y, claro, podrían compartir el micrófono en esta ocasión. Yo llego a este debate con el ánimo de presentar a la opinión pública del Distrito Federal las propuestas de gobierno del Partido de la Revolución Democrática. No es para mí ni un concurso de oratoria, ni un mero espectáculo frente a las cámaras, tampoco un ejercicio de memoria, sino una participación para fortalecer la posición de mi partido en esta campaña y, por tanto, de propuesta, de crítica seria, siempre con respeto a la ciudadanía, a mis adversarios, a mi partido y a mí mismo. El próximo 6 de julio abriremos un capítulo definitivo en la transición democrática de la capital del país. Primero con el poder y la autoridad moral de los votos, después ya establecido un gobierno democrático con la fuerza de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Nuestra propuesta comienza por recuperar la ciudad, por todos y para todos, para acabar, primero, con la forma centralista y vertical de gobernar de los regentes impuestos por el presidente y de los delegados impuestos por el regente. Actualmente, los asuntos públicos se tratan entre unos cuantos. Así han surgido los megaproyectos apoyados con recursos públicos, cuya mayor virtud ha sido la de convertirse en grandes negocios para unas cuantas personas. En 3 años vamos a demostrar que cuando se gobierna sin más compromiso que el que impone el voto popular, sin camarillas y sin mafias, cuando se gobierna para los ciudadanos y no para perpetuar a un sistema y a un grupo en el poder,
se puede hacer en poco tiempo lo que no se hizo en décadas. Entre nuestras prioridades estarán iniciar de inmediato un programa de centros de atención infantil que presten servicio de guardería, jardín de niños y los primeros 2 años de primaria que cubran todo el Distrito Federal. Será la contribución de un gobierno democrático a la atención integral de la niñez y un apoyo decisivo a la madre que trabaja. Una expresión de la democracia en la ciudad debe ser la disposición de servicios de calidad equivalente en todas las delegaciones, colonias, barrios y pueblos. Uno de los problemas más angustiosos es el del agua. Habrá que hacerla llegar con suficiencia y calidad a toda la ciudad, y para ello la contaminación y el desperdicio tienen que ser combatidos. Nuestra ciudad no es solo la capital política del país, ha sido y es también el centro cultural más importante en la historia de nuestro país. Uno de los grandes objetivos será convertir el centro histórico en un área que combine adecuada y equilibradamente la actividad económica, el disfrute y cuidado del patrimonio público y el uso habitacional. Para nosotros, las actividades culturales serán prioritarias. Se creará el Instituto de Cultura del Distrito Federal. Convocaremos a todos los artistas, intelectuales y estudiantes a que conduzcan la gestión de nuestros espacios culturales, a que las casas de cultura se llenen, así como los teatros, plazas y edificios públicos, con las más diversas expresiones de la creación cultural. Forman parte también de nuestras prioridades la seguridad, el combate a la contaminación, el transporte público, la vivienda, la salud, la vialidad. Convoco a todos, desde ahora, a participar, a emprender juntos las tareas de gobierno que ganaremos este próximo 6 de julio. Los convoco al cambio, a construir una ciudad para todos. Licenciado Alfredo del Mazo, tiene usted 1 minuto de tiempo. Gracias. Señor ingeniero Cárdenas, yo supongo que la ciudad para todos que usted propone, o bien le pregunto, ¿incluye a los católicos y a la comunidad judía? Porque en su proyecto de ley, aquí está, de educación en Michoacán, dice usted textualmente: impide la llamada educación religiosa de los colegios que forman sectarios católicos de agresiva irracionalidad, estoicismo político antidemocrático, antifraterno, antiigualitario, que antepone los intereses de la Iglesia a los de la patria. ¿Cómo entregarle a los enemigos de la patria sin limitación alguna, en un cuerpo de leyes sancionadas por esta soberanía, la conciencia indefensa del niño o del adolescente? Esta es la primera cita. La segunda cita se refiere, y cito textualmente... Licenciado del Mazo, ¿concluyó su tiempo? Perdón. Tendría 1 minuto el ingeniero Cárdenas para... Falta, la verdad, el licenciado del Mazo. Leyó él la iniciativa de ley que envió el Congreso del Estado, la comisión encargada por el Congreso del Estado, para redactar la exposición de motivos de esta ley. La ley que yo presenté, en su caso en Michoacán, era respetuosa de las ideas de todos, y esto que él señaló ahora, yo mismo lo combatí, lo señalé, siendo gobernador de Michoacán. Yo estoy por el respeto a las ideas de todos, porque hagamos valer los derechos de todos, por iniciar la gestión de gobierno, restableciendo para todos el Estado de Derecho. Esta es la primera condición y el primer paso que dará el gobierno democrático de mi partido. Bueno, a continuación, según lo acordado, los candidatos debatirán sobre temas específicos divididos en 4 grupos. Hablarán 3 minutos cada uno, luego habrá una réplica de 1 minuto y tendrán derecho a una contrarréplica de 1 minuto. El primer tema es propuesta de gobierno y democracia. Este tema lo inicia el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y tiene usted, candidato, señor candidato, 3 minutos de tiempo. Instauraremos otra forma de gobernar, restableciendo la vigencia real de un Estado de Derecho, donde todo el mundo cumpla con la ley, empezando por los gobernantes. Habremos de completar la reforma política del Distrito Federal, profundizando su democratización. Convocaremos a una consulta para que la ciudadanía decida si el Distrito Federal se constituye en un nuevo Estado de la Federación, con Congreso y Gobernador con facultades completas y una vida municipal plena. No existe ninguna contradicción con que México siga siendo la capital de la República y asiento de los poderes federales, y un Estado más de la Federación, donde convivan las distintas instancias de poder que tienen bien delimitadas en la ley sus facultades. Los delegados, por una única vez, al venir ahora el cambio de gobierno, serán designados por la Asamblea Legislativa a propuesta del jefe de gobierno. Propondré para delegados
a ciudadanos con residencia no menor de 5 años en las delegaciones correspondientes, con reconocida vocación de servicio. Los subdelegados serán electos por la ciudadanía en los pueblos, barrios y colonias del Distrito Federal. Condición de un buen gobierno es que haya finanzas sanas. No podemos aceptar el nivel de deuda que tiene la ciudad. Parte principal de su endeudamiento ha sido para desarrollar servicios en el área metropolitana del Distrito Federal. Esta deuda tiene un claro carácter federal. Los contribuyentes del Distrito Federal no pueden cargar con ese adeudo. Queremos recibir cuentas claras y la casa limpia. No aceptaremos que el gobierno democrático le hereden deudas por no pagar con oportunidad a contratistas y proveedores. Dinero lo tienen, ahí están los jugosos y ofensivos aguinaldos y bonos mensuales y semestrales de los altos funcionarios. Se legislará para que sea público el ingreso de quienes laboran en el gobierno del Distrito Federal. Sueldos y compensaciones serán transparentes y equivalentes estas últimas en todos los niveles de la administración. Se acabarán las partidas secretas y la discrecionalidad en el manejo financiero de los altos funcionarios. Haremos un gobierno plural. Honradez, capacidad y sensibilidad social serán las cualidades que distingan a la nueva administración. Se creará el servicio civil de carrera para profesionalizar, dar estabilidad y abrir mayores oportunidades a la función pública. Quienes hoy laboran para el Departamento del Distrito Federal no solo tendrán sus derechos protegidos y respetados, sino que encontrarán en el nuevo gobierno mejores condiciones para servir con eficiencia y responsabilidad a la ciudadanía. Todos los que con cariño y responsabilidad quieran trabajar en ella, encontrarán con nosotros un gobierno para hacerlo. Licenciado Alfredo del Maza, tiene usted 3 minutos de tiempo. Debo insistir en que esa iniciativa de ley y esa exposición de motivos fue aprobada en la administración del señor Cárdenas. A los 3 meses, precisamente que él dejó su gobierno, no pudo ya aplicarse, pero no fue por falta de intención de él. Y quisiera dar lectura, es una revista Mira, donde está expresado el pensamiento de una senadora del PRD, que textualmente dice que Hitler debió acabar con todos los judíos, pues le parecen pocos los 6 millones que asesinó. Posteriormente, en una entrevista en la revista Siempre, dice: a los judíos no los tendría yo ni un solo día en un campo de concentración. ¿Qué hacen los judíos? Esto nos da una idea clara de lo excluyente que es el PRD y de la forma en que ellos consideran lo que puede ser una ciudad para todos. Me parece sinceramente lamentable que haya posturas tan anticlericales en una exposición de motivos de una ley como estos que hemos dado lectura, con un lenguaje tan violento y tan excluyente, y que por otra parte haya posturas tan extraordinariamente nazistas en torno de una circunstancia de esta naturaleza. Escuchar para gobernar fue mi propuesta en el Estado de México y la cumplí. Por convicción y porque es mi manera de ser, escucho. Ello me da la sensibilidad para entender el sentir de la población. Gobernar es ante todo interpretar anhelos y coordinar esfuerzos. Desde el inicio de mi campaña he realizado un trabajo intenso de consulta que me ha permitido presentar una plataforma que recoge más de 250 propuestas concretas y ofrece una visión humana de la capital de todos los mexicanos. Los invito a aportar más ideas y propuestas para que se refleje plenamente lo que queremos y lo que podemos hacer juntos. Resolver problemas requiere de un gobierno con decisión. Decisión para realizar los cambios sin temor. Decisión para revitalizar las instituciones. Los ciudadanos debemos tener seguridad política, que no es otra cosa que el derecho de usted a ser respetado, a ser tomado en cuenta en sus aportaciones y en sus ideas. Tenemos derecho a recibir de la autoridad respuestas oportunas, justas y acordes a la ley. Me propongo firmar un convenio de coordinación con el Gobierno del Estado de México para atacar problemas comunes de una manera y con una visión integral. Me propongo también eliminar trámites y desconcentrar funciones. Creo en la obligación de rendir cuentas periódicas y sistemáticas. Por ello propongo que los delegados rindan un informe periódico mensual público a la ciudadanía y renegociar con el gobierno federal las aportaciones. Ingeniero Cárdenas, tiene usted 1 minuto.
Sí, yo no goberné por consigna al legislativo como seguramente lo hizo el señor Del Mazo cuando fue gobernador del Estado de México. Los diputados tomaban sus decisiones por propia decisión y de acuerdo a sus propias responsabilidades. Yo no sé cómo está hablando de tolerancia, cómo está hablando de pluralidad, cuando siendo él gobernador en su Código Penal, que él reformó en el artículo 129, impone sanciones a quienes critiquen al gobernador, sanciones de cárcel, sanciones de multa, por críticas al gobernador. Quien quiere gobernar amordazando a la opinión pública no es precisamente una oferta de libertades y de ejercicio de derechos para nuestra capital. Licenciado Del Mazo, tiene usted un minuto de tiempo. El Código Penal del Estado de México lleva en vigencia, a diferencia de la Ley de Educación que tuvo que ser abrogada, 12 años. Fue aprobado por unanimidad de todos los partidos en aquel entonces, que eran 4 partidos de oposición. El mismo ha operado y ha funcionado en pleno respeto a las normas constitucionales y hoy en día sigue vigente y está considerada como una norma avanzada para proteger a los ciudadanos en múltiples materias. Me parece importante también destacar que en el caso del Estado de México, esta ley fue precisamente por unanimidad. Y me parece también importante decir, en relación con la propuesta del Estado 32 del señor Cárdenas, que los mexicanos no queremos que el Distrito Federal sea la capital de otro estado más. Queremos que esta siga siendo la capital de todos los mexicanos, señor Cárdenas, independientemente del resto de incongruencias de otro orden que la misma tiene. Ingeniero Cárdenas, tiene usted un minuto. El señor Del Mazo no respondió. El artículo 129 de su Código Penal dice: se impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y de 3 a 215 días de multa a quien ejecute ultrajes contra el gobernador del Estado, los diputados de la legislatura, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los secretarios del Ejecutivo y el Procurador General de Justicia. Me parece que esta es una ley represiva contra la libertad de expresión y que él rehúye así, o trata de rehuir con este tipo de disposiciones, la crítica que pudiera hacerse a su gobierno. La Ciudad de México seguirá siendo la capital de todos. Aquí pueden convivir, como hay experiencias mundiales múltiples, los distintos niveles de gobierno, con respeto y con colaboración. No habría ninguna contradicción con que el Distrito Federal se convirtiera en una entidad más de nuestra federación. Licenciado Del Mazo, tiene usted un minuto. Entre otras cosas, tendríamos que tener 16 policías más que coordinar. Tendríamos que los recursos que hoy en día se equiparan entre los municipios ricos y los municipios pobres, digamos, en este caso serían municipios, las delegaciones se convertirían en municipios bajo su propuesta, que automáticamente tendrían autonomía en el manejo de sus recursos. Entonces tendríamos que la Miguel Hidalgo contaría con muchos recursos y en cambio Iztapalapa contaría con muy pocos recursos. Insisto, es una propuesta inviable y es una propuesta que no puede proceder. Definitivamente me parece importante insistir en que ha habido en el Estado de México un proceso de conciliación y de diálogo y además un estricto apego a la Constitución. Tan es así que ha estado funcionando una disposición legal de esta naturaleza de manera adecuada. El siguiente tema es propuestas sobre seguridad pública y justicia. Este tema lo inicia el licenciado Alfredo Del Mazo y tiene usted 3 minutos de tiempo. Todos hemos sido víctimas de la violencia y de la delincuencia, de la inseguridad. Yo no he sido la excepción. Cuando hace poco uno de mis hijos fue asaltado, tuve los mismos sentimientos de temor, de frustración, de impotencia que han vivido muchas familias de la capital. Nuestra ciudad necesita tener la certeza de que es factible combatir el delito. Se cometen aquí todos los días 686 delitos diarios y el 48% es con violencia. Para recuperar la tranquilidad, debemos ir a la raíz del problema y comprender sus causas. Falta de empleo y deterioro del ingreso de amplias capas de la población,
deficiencia en las instituciones responsables de combatir el crimen, policías mal pagados e impreparados, sistema judicial poco confiable, delincuencia organizada. Yo voy a atacar el problema en 4 ejes fundamentales. El primero es una aplicación enérgica y estricta de la ley con toda la fuerza del Estado contra los delincuentes y contra la corrupción. En segundo, la reestructuración y reorganización integral de la policía, mayor prevención del crimen y creación de figuras como el agente investigador preventivo, desaparición de la policía judicial y creación del Instituto Policial del Combate contra el Crimen, creación de la figura de detective e inspector, todo ello partiendo de una base de ascensos y de reglas de admisión muchísimo más estrictas. En tercer lugar, revalorización de la función policíaca. Implica reestructuración de la policía bancaria y la auxiliar, y implica sobre todo dignificar, respetar al policía, hacerle entender que su función es otra y que están para servir y no para servirse. En cuarto lugar, la participación ciudadana y la vigilancia, con nuevas figuras como el inspector ciudadano honorario. Se trata de proteger los derechos humanos, pero primordialmente y primeramente los de las víctimas. Se trata de generar una actitud distinta en la propia policía. Yo me comprometo a que en un lapso de 1 año habrá mejorado radicalmente la seguridad pública en la Ciudad de México. Señor Cárdenas, en materia de seguridad pública, usted pretende reducir todo a corrupción. No es así de simple, es bastante más complejo con ello, y entiendo que sea mucho de esto porque no ha tenido usted experiencia en el manejo de un asunto tan delicado como es este. Tiene la palabra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y tiene usted 3 minutos. Desaparecer la policía judicial y sustituirla, como lo propone el candidato del PRI, por el Instituto Policial de Investigación contra el Crimen, y dar facultades a la policía preventiva para colaborar en la investigación y persecución de delitos como agente de apoyo del Ministerio Público, constituyen violaciones a los preceptos constitucionales y no representan soluciones de fondo a los problemas. El artículo 21 constitucional establece que la investigación y persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público y que éste se auxiliará de una policía bajo su mando. Crear un instituto descentralizado es dar autonomía funcional a la policía investigadora, dejando de lado al Ministerio Público. Ese fue el esquema que se siguió con el Instituto Nacional de Combate a la Droga, que actuó al margen del Ministerio Público, fue penetrado por el narcotráfico y se le desapareció. El candidato del PRI quiere repetir la experiencia y quiere también cambiar de nombre a la Policía Auxiliar y Bancaria y llamarla Corporación de Guardias y Vigilantes, seguramente para repetir su experiencia del batallón de radiopatrullas del Estado de México, el famoso Barapé, al que cambió de nombre en su gobierno, y parece que con ello aumentó su capacidad de delinquir y como aparato represivo. Nosotros tenemos una ciudad insegura, porque así conviene a quienes nos están gobernando, principalmente a los responsables directos de brindar seguridad a nuestra capital. Pero ningún esquema de reestructuración, el del señor candidato del PRI, entre otros, funcionará, y lo comprueban la militarización policíaca y el reciente choque entre policías y granaderos, si no existe la decisión política para extirpar los focos de corrupción y de extorsión de las policías y del Ministerio Público. Si no se toma la decisión firme de combatir el crimen organizado, el robo de autos, el asalto a camiones con mercancía que luego se vende en la vía pública, el robo de casas y personas, la venta de drogas en escuelas y centros de diversión, que no son en su mayor parte delitos circunstanciales, sino cadenas bien conocidas de la delincuencia organizada que opera en estrecha complicidad con algunos jefes policíacos. Que no nos digan que no saben dónde se desmantelan los autos robados, a quién protegen los vendedores de drogas. Nosotros tendremos una ciudad segura porque habremos de actuar con decisión política desde la más alta autoridad de la capital y porque contaremos con una decidida participación ciudadana. Licenciado Alfredo del Mazo, tiene usted 1 minuto de tiempo. Cuando yo tomé el gobierno del Estado de México, el problema de seguridad pública era el número 1 de la entidad. A los 5 años, cuando soy invitado a incorporarme al gobierno federal, el problema de seguridad pública
ya no era el principal problema, estaba en cuarto o quinto lugar entre los problemas del Estado. El Instituto Policial de Combate a la Criminalidad que proponemos en la Procuraduría estaría subordinado, quisiera expresar, al Ministerio Público. Y para ello, desde luego, habría que promover y modificar la ley orgánica actualmente de la Procuraduría General de Justicia para actuar en estricto apego a derecho. Pero adicionalmente, algo que no se ha comprendido, y en parte lo entiendo, es el hecho de que es necesario ir al fondo del problema, que la Policía Judicial ya no responde por su propia imagen, que ya no hay quien quiera trabajar ahí. Tenemos que crear otro concepto con reglas de admisión más estrictas y un ascenso más definido. Ingeniero Cárdenas, un minuto. Y yo no sé si responda o no responda a su propia imagen, pero lo cierto es que cambiar de nombre a las cosas, como acostumbra hacer cuando tiene oportunidad el candidato del PRI, no resuelve los problemas. El señor Lira Mora, que fue su procurador, y el entonces Procurador General de la República, el doctor García Ramírez, señalan en publicaciones de la época que la criminalidad aumentó, duplicó de año a año en el gobierno del hoy candidato del PRI al gobierno del Distrito Federal. Esto es lo que nos está ofreciendo seguramente a nuestra capital. Licenciado del Mazo, un minuto. Bueno, me parece que los hechos son fácilmente testimoniables. Yo invito al señor Cárdenas a consultar a la inmensa mayoría del pueblo del Estado de México cómo el problema de seguridad pública disminuyó sensiblemente y cómo las modificaciones tanto al marco jurídico como el hecho de haber creado el colegio policial con altas normas de exigencia y de profesionalismo, como el ejemplo que dimos nosotros para que efectivamente hubiera una policía de una mística de servicio diferente y cómo la selección de personal que se hizo dio como resultado precisamente que hubiera mejorado sustancialmente. Hay muchísimos ejemplos de ello, señor Cárdenas, no reconocerlos resulta francamente absurdo. Ingeniero Cárdenas, un minuto. Estos reconocimientos están solo en la imagen y en la percepción del hoy candidato del PRI. El Estado de México vivió con él una situación totalmente distinta, una policía que atropelló los derechos ciudadanos, una policía que cometió todo tipo de excesos y que el gobierno del Estado no tuvo ninguna voluntad para frenar. Bueno, a continuación, los candidatos debatirán su propuesta, las propuestas sobre asuntos económicos, y este tema lo inicia el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Tiene 3 minutos de tiempo. La Ciudad de México vive los efectos de la crisis en el creciente desempleo, en la desatención a su administración, en el deterioro de sus servicios y sus edificaciones, en la caída de la recaudación fiscal, en el aumento de la conflictividad urbana. El gobierno de la ciudad tiene 38,000 millones de pesos en este año y puede tener muchos más, para enfrentar con éxito sus problemas si se manejan con honradez, si se acaba con el coyotaje y los dispendios. Por ejemplo, los ciudadanos no tenemos por qué pagar los guaruras de los funcionarios como los que trae el candidato del PRI. ¿De quién se cuidan? ¿A quién le han hecho daño en sus personas o en sus patrimonios para que a costa nuestra se les tenga que proteger? Sin elevar impuestos puede aumentarse la base de contribuyentes y con ello la recaudación. Así se financiarán los nuevos programas establecidos con nuevas prioridades de salud, educación, combate a la contaminación, seguridad, etc. Nuestra capital constituye el mercado más importante del país. Aquí se concentra la 1/4 parte de la producción nacional. Tenemos un valioso potencial productivo que habremos de desarrollar, transformando industria contaminante en industria limpia, fomentando el turismo, apoyando a la micro, pequeña y mediana empresa, utilizando la obra pública como acelerador del crecimiento económico y para iniciar el abatimiento de la desocupación y la formalización de la economía informal. Aprovechar el potencial de nuestra economía no es tarea solo del gobierno, sino responsabilidad compartida de industriales, comerciantes, productores agrícolas y forestales, prestadores de servicios en lo general, de los grupos financieros, de nuestras universidades y centros de investigación, del trabajo organizado y desde luego del propio gobierno de la capital. Como gobierno, impulsaremos la simplificación administrativa que hará más fácil la vida de los productores y eliminará focos de corrupción. Ayudaremos a encontrar formas adecuadas para el pago de la deuda bancaria,
Buscaremos asesoría para el cambio tecnológico, la elevación de la productividad y el acceso a la información sobre los mercados, y estudiaremos los paquetes de estímulos fiscales y financieros que requiere la activación de la economía del Distrito Federal. La gestión pública en la ciudad no será para que hagan negocios personales los altos funcionarios, ni para privilegiar a unos cuantos a costa de afectar los intereses de las mayorías. Lo que el inversionista quiere es encontrar funcionarios honrados y responsables, que no exijan comisiones ni tajadas, que den trato parejo y con ello generen confianza. Licenciado Alfredo del Mazo, tiene usted 3 minutos. La crisis afectó severamente a las empresas, pero sobre todo a las familias. Muchas industrias se retiraron de la ciudad y a pesar de que el comercio recuperó y los servicios parte de la actividad, no lograron compensar la falta de empleo. Ahora, la recuperación está en marcha y la economía crece a tasas del 5%. El reto es traducir esta recuperación en seguridad económica para las familias. Seguridad en el empleo, capacidad adquisitiva del salario, más empleos y mejor remunerados. La Ciudad de México tiene un enorme potencial para generar su propio progreso. Presenta grandes ventajas y muchas vocaciones económicas. Nuestra ciudad es el centro financiero más importante, lo mismo como centro comercial, eje del sistema educativo, promotor de la investigación científica y tecnológica y médica, polo turístico más importante, punto de encuentro de nuestra diversidad cultural. Con este fin, me concentraré en generar confianza para la inversión, hacer nuestra ciudad más competitiva. Ello implica eliminar tramas burocráticas, promover la inversión de infraestructura, particularmente en vialidades y transporte, estimular el desarrollo tecnológico y la capacitación, apoyar técnica y financieramente a la pequeña industria, impulsar esquemas de financiamiento empresarial de largo plazo con instituciones bancarias y las AFORES, apoyar este esfuerzo con una política fiscal promotora, no recaudatoria. México no tiene que ser una ciudad cara para ser viable. Los salarios mínimos tienen que aumentar más que la inflación y más que los salarios. Con más empleo y mejores salarios promoveremos el consumo. Mi respuesta de seguridad económica busca generar oportunidades de progreso sobre bases reales, de confianza para la inversión y garantías sociales al trabajador con mejores salarios. No voy a discutir con el señor Cárdenas cuál de las dos opciones económicas que ha manejado es la que propone, la que prometió hace unos días en Estados Unidos o la que le ha prometido a sus militantes en el PRD. La principal diferencia en mi propuesta y la suya, señor Cárdenas, es que su visión es limitada, su experiencia en Michoacán desastrosa, no inspira confianza al sector productivo y menos su equipo, señor Cárdenas. No generará empleo, sino desempleo para quienes más lo necesitan. Usted lo sabe. Ingeniero Cárdenas, 1 minuto. Y yo no sé de qué equipo habla el candidato del PRI. El equipo que ha depredado al país, el equipo que resuelve sus problemas, sus conflictos, asesinándose. Este es el equipo que nos está ofreciendo las experiencias de CONASUP, nos está ofreciendo que seguirá, esto es lo que nos dice el candidato del PRI, que seguirá más de lo mismo, más salinismo, que es al que él representó, él tuvo la representación personal de Carlos Salinas, y esto es lo que nos está ofreciendo también para el Distrito Federal. Nos dice que habrá que elevar los salarios. ¿Por qué no lo hace su gobierno? ¿Por qué no lo hace el régimen que él representa? Tienen las facultades, tienen la mayoría en el Congreso. Si no hacen las cosas es porque no quieren o porque están sometidos a decisiones desde fuera. Licenciado Mazo, 1 minuto. Yo entiendo por qué no inspira confianza a la inversión el señor Cárdenas, y perdón, pero con todo respeto tengo que dar lectura a una expresión textual y literal de él en el Tecnológico de México. Cuando le preguntan su teoría sobre la inflación, él contesta y dice: yo considero que con la economía hay que estar jugando con un factor y con otro factor. Le jala uno de un lado y se dispara del otro. Hay que tratar de que no se disparen ni unos ni otros y tratar de mantener un cierto equilibrio. Reconozco que la economía es un tanto difícil, pero no tanto. Me parece muy importante subrayar también que la capacidad administrativa tiene que ver con la gestión pública realizada. En el gobierno del ingeniero Cárdenas, en Michoacán,
el número de burócratas pasó de 4,000 a 16,000. Ese fue el resultado de su gestión en el gobierno de Michoacán. Ingeniero Cárdenas, un minuto. El candidato del PRI cuando da esta cifra sobre la burocracia en Michoacán. Mi gestión en Michoacán fue evaluada por los michoacanos justo a los 2 años casi de haber yo salido del gobierno del estado. Ahí obtuve yo en 1988 como candidato a presidente de la República el 65% de los votos de los michoacanos. Esta es para mí la mejor evaluación de mi gestión y no la que pretende hacer el hoy candidato del Partido Revolucionario Institucional. Puedo decirle también que la confianza se da manejando los recursos públicos con honradez, con una trayectoria de servicio y no ofreciendo los ejemplos que él nos da de funcionarios enriquecidos, de un PRI depredador, de un gobierno al que él sirve totalmente alejado de los sentimientos y de los intereses populares. Licenciado del Mazo, un minuto. Desafortunadamente no tiene calidad y autoridad moral el ingeniero Cárdenas para hacer esta declaración. Cuando declaró su declaración patrimonial, según un artículo publicado el día de antier, omitió declarar, supongo que fue una omisión, ingeniero, 5 terrenos propios. Pero eso no es suficiente, eso podría ser una omisión. Lo que sí es una simulación es que el 17 de abril de 1977, 15 días antes de presentar su declaración patrimonial, se dio un departamento de más de $400,000 en Polanco a uno de sus hijos. ¿Es eso hablar con la verdad, ingeniero? ¿Es eso una simulación? Finalmente tendremos que pasar al otro tema, dados los acuerdos que ustedes mismos establecieron, y tendrán que debatir sobre la propuesta de asuntos sociales. Este tema lo inicia el licenciado Alfredo del Mazo y tiene 3 minutos de tiempo para ello. La acción de gobierno debe estar dirigida a elevar los niveles de educación, salud y cultura de la población, especialmente la más desprotegida, la más pobre. La primera obligación que tenemos es igualar oportunidades. Me preocupa la situación de ustedes, las mujeres, que son más de la mitad de la población y que una cuarta parte son jefes de familia y tienen que mantenerse solas y solas buscar el sustento. Yo me comprometo a ampliar las oportunidades de progreso. Me comprometo a luchar para que sean contratadas en igualdad de condiciones que los hombres, con respeto y reconocimiento a su talento. Para ayudar a las madres trabajadoras, impulsaré todos aquellos servicios que permitan el desarrollo integral de sus hijos, como clínicas, escuelas, guarderías. En mi propuesta tiene lugar especial también ustedes, los jóvenes. Para contribuir a la construcción de su futuro, promoveré el acceso a la educación abierta y técnica y esquemas de integración al mercado de trabajo. Mi gobierno estará cerca de los jóvenes. Se creará un Consejo Asesor de la Juventud integrado por ustedes para que formule políticas e incorpore una visión joven de la ciudad. Mi gobierno promoverá la creación de programas para la ocupación productiva de nuestros mayores, tercera edad. Aprovechando sus conocimientos y capacidad, se creará un centro de capacitación y desarrollo en colaboración con la universidad, el Politécnico, instituciones privadas y el gobierno federal. Las personas con discapacidad representan un amplio sector que debe ser atendido y que está deseoso de aportar a la vida productiva. Son personas con gran vocación y con gran decisión de superarse. Debemos brindarles la oportunidad. Daré el paso definitivo hacia la descentralización de la educación para adecuar los planes de estudio a las necesidades propias de la ciudad. Acercaré los servicios de salud a las comunidades, coordinando las actividades del sector. La cultura debe ser la base de nuestro sentido de pertenencia a la ciudad y al país. Propongo crear un Instituto de Cultura de la Ciudad de México que coordine e impulse el esfuerzo de los artistas y de los intelectuales. No debemos seguir tolerando la contaminación que nos afecta y enferma a nuestros hijos. Se adoptarán medidas realistas que contribuyan rápidamente a mejorar la calidad del aire, potabilizar el agua y acabar con tiraderos clandestinos de basura. Tal como lo logramos en el Estado de México, impulsaremos programas de reforestación en las áreas verdes de la ciudad para ampliar su extensión
de manera significativa y mejorar las condiciones del medio ambiente de esta nuestra ciudad. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, tiene usted 3 minutos. Sí, los terrenos a los que se refiere el señor candidato del PRI están incluidos en mi declaración patrimonial, solo que el señor Córdoba no le dio bien las sugerencias para cómo presentar este caso. En el otro caso es un departamento de uno de mis hijos, efectivamente se le puso a su nombre, como lo hemos venido haciendo con los demás hijos. El nuevo gobierno democrático para nosotros trabajará con la gente y para la gente. Nuestros objetivos en materia educativa son lograr que todos los niños y los jóvenes cursen completas primaria y secundaria, elevar sustancialmente la calidad de la educación y superar los rezagos en todos los niveles, incluyendo preparatorias y educación universitaria, para lo cual buscaremos el acuerdo de las instituciones públicas y privadas de educación superior. Especial atención daremos a rehabilitar el sistema de atención a la salud que depende del gobierno del Distrito Federal. Debe darse atención a más de 4 millones de personas que no tienen acceso a la seguridad social. Con voluntad, rehabilitando instalaciones, equipándolas bien, aumentando personal médico y auxiliar, homologando sus ingresos y a los de otros servicios, dotándolos de medicinas y material, lo podremos hacer. El esfuerzo presupuestal resulta accesible. Destinando el 5% del presupuesto del gobierno de la ciudad, brindaremos atención de calidad a los habitantes de nuestra capital. Es ya solo un pequeño aumento el que necesita este sector. Problemas que un gobierno con responsabilidad social no puede dejar de atender con carácter prioritario son los de la farmacodependencia, que afecta gravemente a nuestra juventud, y los de las niñas y niños de la calle. Cuidado especial a la salud, creación de centros de atención a los jóvenes que hayan caído en adicciones, rehabilitación por la vía de la atención médica y educación, la educación y el trabajo. En el caso de niñas y niños de la calle, alrededor de 13,000 en una población de 9 millones de habitantes, iremos a fondo, con cariño y sensibilidad, con trabajo social, alimentación, albergue, escuela y salud, multiplicando los grupos de trabajo que organice el nuevo gobierno y aprovechando las experiencias y fortaleciendo con apoyos oficiales la actividad de organismos civiles que han venido realizando trabajo exitoso para el rescate y la recuperación de estos niños. En 3 años, su alternativa no serán más las coladeras y el trabajo en las esquinas al paso de los automóviles, que es lo que ha ofrecido el gobierno priista, sino el estudio y el trabajo integrados constructivamente en el seno de la sociedad. Licenciado del Mazo, tiene usted 1 minuto. Con qué facilidad explica el señor Cárdenas que hemos venido escriturando terrenos a nombre de mis hijos. Yo quisiera invitarle, para que fuera congruente, a que presentase su declaración familiar, no solamente la suya personal, sino la de su familia, como lo hicimos nosotros. Y también quisiera expresar que el señor Córdoba no ha trabajado conmigo, ni yo he trabajado con el señor Córdoba. En cambio, entiendo que el señor Mario Ruiz Massieu, cuando salió del PRI, fue recibido con carpeta roja en el PRD y fue nombrado asesor especial. Seguramente sí, quien le está asesorando para algunos de estos planteamientos pudiera ser tal vez el señor Mario Ruiz Massieu, que quedó demostrado de que era desleal y de que fue incluso traidor a su hermano para estos efectos. Tal vez había que recordar las frases de su colega Porfirio Muñoz Ledo cuando decía que el ingeniero Cárdenas tiene más asesores que ideas. Probablemente a eso habrá que recurrir. Ingeniero Cárdenas, 1 minuto para usted. Lo que está en mi declaración patrimonial es lo que tengo, lo que tenemos a nombre mi esposa y yo. Si el candidato del PRI quiere buscar algo más y lo encuentra, está a su disposición, como lo he declarado. Cualquier cosa que no esté declarada y que aparezca mi nombre está a su disposición. Lo que es de mis hijos, ellos lo declararán en su oportunidad, cuando así se les requiere. Ellos no están como candidatos, uno de ellos lo está y está por rendir su declaración patrimonial. Por otro lado, efectivamente cuento con asesores. Esta es una campaña de equipo, esta no es una campaña de una persona sola. Los asesores son los que van a constituir el próximo equipo de gobierno. Puedo ofrecer el mejor equipo de gobierno con las mejores mujeres, los mejores hombres, los más capacitados, los que se distinguen por la honradez, no los que se distinguen por haberse enriquecido y por los grandes negocios que han hecho al amparo del poder público. El licenciado del Mazo tiene 1 minuto. Yo quisiera no ir más lejos en ese tema porque sí me parece que
en algún momento dado el señor Cárdenas ha sido contratista de Pemex. Yo nunca he sido contratista del gobierno federal, en ningún momento. Y sí quisiera pues subrayar que en ese aspecto el problema de seguridad, como se ha señalado, pues yo ya lo resolví y por eso es que puedo adoptar un compromiso tan firme y tan serio con usted, con la ciudadanía, con ustedes en esta materia. Yo creo, señor Cárdenas, que somos producto de nuestra historia y la mía ha sido de conciliación, ha sido de buscar la armonía, ha sido de buscar la unidad. La de usted y la de su partido ha sido la de buscar la confrontación y la violencia de manera sistemática. Ingeniero Cárdenas, tiene usted un minuto. Yo no sé si el señor candidato del PRI considere que necesariamente quien es contratista o ha sido contratista es corrupto. Yo fui contratista ya por los años 60, dejé de serlo por decisión propia y puedo decir que todo lo que hice como trabajo profesional, como contratista, lo hice dentro de la ley. No sé si él piense, por ejemplo, que el señor don Alfredo del Mazo Vélez, que fue socio principal de la constructora Morelos, o ahora alguno de sus principales asesores, que es funcionario alto de la empresa Tribasa, son necesariamente corruptos. Yo afirmaría definitivamente que no. Muy bien, pues después de haber escuchado a los dos candidatos, para concluir este debate, los candidatos darán un mensaje final. Iniciamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Se han presentado en este encuentro dos concepciones de la tarea política, dos visiones del México de hoy y del mañana y dos proyectos de ciudad. Mi partido, el PRD, propone un gobierno de todos y para todos, que efectivamente lo tomemos en nuestras manos y para ello convoca a los trabajadores de la ciudad y del campo, cuyos empleos, salarios y condiciones laborales han sido tan severamente castigados, pero que son los creadores de la riqueza y de la ciudad. A los colonos, solicitantes de vivienda e inquilinos, decisivos en la toma de conciencia de la vitalidad colectiva y en la lucha por una vida digna. A las mujeres que trabajan, a las madres y amas de casa, cuyos derechos y oportunidades de superación habremos de hacer efectivos. A las comunidades indígenas de la capital, segregadas y oprimidas, que siguen mostrando a propios y extraños su fuerza y su perseverancia creadoras. A los micro, pequeños y medianos empresarios, cuya labor es fundamental para la recuperación de la economía y la equitativa distribución de los beneficios. A los grandes industriales y financieros, que tienen un importante papel que jugar en la modernización productiva de la capital. A los trabajadores de la educación, la cultura, la investigación científica y el arte, en cuyas manos está recuperar a la Ciudad de México como una ciudad que eduque, genere conocimiento e irradie cultura. Convoco a que juntos hagamos realidad las grandes transformaciones que reclama nuestra ciudad, a realizar los grandes proyectos, a ejecutar las grandes obras que doten de servicios de calidad equivalente a toda la ciudad. Y convoco sobre todo a que juntos hagamos el cambio que no requiere presupuesto, el cambio que no cuesta, el cambio que da ganancias, el cambio que más nos interesa, el cambio que significa gobernar con honradez, terminar con la corrupción, rendir cuentas a los ciudadanos, manejar el dinero con transparencia, acabar con los funcionarios prepotentes, lograr que nuestro país deje de ser la nota roja internacional. Hagamos juntos el cambio que no cuesta, que ponga fin a las impunidades, al burocratismo, al clientelismo, a las ineficiencias y los dispendios, el que nos lleve a tener una ciudad ganada por y para la democracia, una ciudad para todos. La última intervención de esta noche está a cargo del licenciado Alfredo del Mazo. Se quedaron muchas preguntas sin respuesta, señor ingeniero. Señoras y señores, para poder participar en política y hablar de frente, se debe tener integridad, conducirse con verdad, sin mentiras y sin verdades a medias. Se debe tener congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, porque no se puede cambiar de opinión ni de principios de una elección a otra, ni de un público a otro. Para gobernar esta ciudad hay que plantear propuestas serias, contar con un equipo de colaboradores capaz de llevarlas a cabo. Las ideas de mi contrincante no son viables porque parten de diagnósticos limitados y de caminos poco claros. Yo quisiera preguntar, señor Cárdenas, ¿quiénes formarían su equipo de trabajo?
Marcos Rascón o alguno de sus disfraces, Irma Serrano o Superbarrio, a quienes solo se les conoce por su intolerancia, su rencor, sus escándalos públicos y su violencia verbal. La ciudad reclama propuestas de fondo que vayan a la raíz de los problemas, soluciones serias y de verdad. Mi plataforma plantea precisamente eso porque se basa en una visión integral metropolitana. Veo a la Ciudad de México como la gran capital de todos los mexicanos, como fiel reflejo de lo que somos, cálidos, hospitalarios, esforzados, ingeniosos, generosos. Veo a la Ciudad de México como la síntesis de nuestra historia y mexicanidad. Quienes aquí vivimos tenemos muy buenos motivos para sentirnos orgullosos de ella. Darle a nuestra ciudad un rostro más humano es el reto que tenemos para el futuro. Como espejo de la realidad nacional, lo que ocurre en la Ciudad de México repercute en todo el país y proyecta al mundo. Las elecciones del 6 de julio serán históricas. Ese día todos tendremos que decidir si queremos que nuestra ciudad sea rehén de conflictos y chantajes o si queremos que nuestra ciudad sea lo que debe ser, una ciudad optimista, abierta al mundo. Haré un gobierno con amplia participación, abierto, serio y honesto. Un gobierno que asegure estabilidad y transformación responsable, con armonía y con unidad. Por eso les pido su confianza, avalada por mi experiencia probada y por mi honestidad, y con ello su voto. Créanme, sé cumplir. Muy bien, este debate ha concluido. Gracias a los dos candidatos que han participado y, por supuesto, gracias a usted que nos siguió. Señoras y señores, les agradecemos de verdad el favor de su atención a este programa especial. A nombre de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, muchas gracias y muy buenas noches.